Hola, bienvenidos. Esta es la tercera clase teórica del seminario 13 del curso de Morfología 2 2020 de la Cátedra Lombardi en la FADU UBA. Vamos a abrir una segunda unidad temática del curso, que es aquella que va a poner en foco determinados recursos de la representación para abordar los problemas de la forma urbana. Particularmente vamos a tratar de encuadrar la función de la imagen como, como clase de documento que en principio vamos a entender siempre operando cercano a la categoría de paisaje y asociado como complementando y expandiendo de algún modo las capacidades de representación que hemos encuadrado en instancias anteriores del curso bajo la forma de la notación y de toda la tradición cartográfica alrededor de la figura del mapa, el plano, la planta. Esta unidad va a producir entonces un pasaje entre esas instancias dedicadas a la notación y a una función de la representación basada en procedimientos de tradición de dibujo ordenados a partir de notación simbólica y abstracta, el modo de trabajar sobre proyecciones con líneas, con puntos, con superficies, en todo un proceso de abstracción de la información para poder notarla con estas técnicas combinatorias fundamentalmente simbólicas, hacia este tipo de materiales que de algún modo lo que nos van a proponer bajo la forma de la imagen es volver sobre los proyectos y su representación, su condición de especificidad como objetos, de algún modo los estatutos de los distintos materiales que conforman la forma urbana, volver sobre el problema de cómo analizarlos y de cómo entender sus relaciones, pero ahora recurriendo a la categoría de imagen, a la forma imagen, ¿no? En relación a la forma-imagen, vamos a tratar de entender fundamentalmente algunos instrumentos que se han desarrollado históricamente en nuestro campo, muy asociados a la tradición de las artes visuales, y que tienen que ver con el modo de describir la forma urbana a través de ciertos modelos de representación que han sido tipificados y que sintetizan en sí mismos toda una serie de problemas de protocolización, de organización de sus materiales y de operaciones simbólicas y comunicativas en esos procesos. Me gustaría empezar por la relación entre retrato y paisaje. Esas dos formas, esos dos formatos de producción de imágenes, obviamente tienen una larguísima tradición en las artes visuales, sobre todo en la pintura, pero de alguna manera se han convertido en instrumentos especialmente poderosos para dar cuenta de la descripción de la forma urbana. Algo de esto tiene una larga historia, ¿no? Podríamos pensar que aparece cifrado en un trabajo especialmente conocido de Da Vinci, que es el retrato de Mona Lisa, la Gioconda, donde se sintetiza estas dos ideas, la idea del retrato y del paisaje en la relación entre figura y fondo, y aparece esta síntesis en la función de la imagen. Da Vinci nos da esta oportunidad de pensar este modo de escribir el mundo a través de la imagen, que es debatir de alguna manera, ¿no?, la capacidad de la imagen, sobre todo la capacidad sintética de la imagen, la capacidad de poner en una única forma, en un único material, en una única síntesis visual, una gran cantidad de información, ¿no? Él dice, sabemos con certeza que la vista es uno de los más rápidos sentidos y que ella ve en un instante infinitas formas. En un instante, infinitas formas. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez, es decir,
esa síntesis de multiplicidades opera sintetizando en una cosa. Un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. Dice de un modo muy elocuente lo que después la publicidad convertirá en el eslogan "una imagen vale más que 1000 palabras", ¿no? Entonces hay muchas cualidades importantes en este aforismo antiguo de Da Vinci. La imagen como problema rápido, como problema instantáneo, como unidad, como cierre y como algo que da cuenta de muchísimas cosas, ¿no? O sea, este problema de la síntesis, de la unidad, de la inmediatez y del sentido emergente de esta síntesis, ¿no? En particular, la función de la imagen en la descripción de la forma urbana recae, podemos pensar especialmente sobre la figura del paisaje, esa forma que es capaz de poner en una única imagen muchos elementos distintos que se constituyen como un ensamble de multiplicidades, pero son vistos como una cosa, son comprendidos en un golpe de vista como una ciudad, en este caso una muy antigua Buenos Aires, una Buenos Aires de la época de la Revolución de Mayo en los ojos, o mejor dicho, en la mano de Adolphe Dastrel, que produce esta vista donde básicamente, ¿no?, se integra esta cifra que propone el paisaje, ¿no?, como arquitectura, naturaleza, actividad humana, ¿no? Cielo, río, barranca, edificación y barcos, carretas y gente. El paisaje cifra en una única imagen toda esta diversidad de materiales y nos permite comprenderlos en un punto de vista. Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida, ¿no? No es una visión, es una visión recreada, convertida en una apariencia o un conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos, dice John Berger. Toda imagen encarna un modo de ver, un punto de vista, incluso una fotografía, pues las fotografías no son, como se supone a menudo, un registro mecánico. Entonces, la imagen recorta una visión, recrea una visión, reproduce una visión. Sí, cuando decimos reproducir queremos decir volver a producir, ¿no? Y no simplemente copiar. Se separa del lugar y construye entonces un ensamble que actúa como una interpretación, como un modo de ver, ¿no? Habíamos recorrido esta aventura de ver los resabios, las imágenes que quedan de la primera fundación de Buenos Aires en las ilustraciones de la Vera Historia de Ulrico Schmidl y cómo aparece acá esta síntesis de nuevo de paisaje, ¿no?, de río, pampa, edificación fuerte, esa ciudad precaria, actividades humanas inquietantes, gente cortando en pedazos a otra para comérsela, etc. Pero me interesa ahora que todo esto que se cifra en la imagen, todo lo que la imagen produce como modo de ver, como interpretación, eh, no solo opera en la escala de la imagen, de una imagen, sino que produce una cadena de sentido cuando se articula con otra imagen, ¿no? No es igual un paisaje que dos paisajes que constituyen una serie y que nos permiten comprender en su relación las dinámicas entre estos materiales, ¿no? Otros habitantes que aparecen y que ponen en crisis el modo de habitar de los primeros que se presentaban, ¿no? Hay una relación entre las dos imágenes que nos permite empezar a comprender ahora esta capacidad de cierre de cada imagen como una capacidad a la vez de volver a abrirse y de producir una nueva interpretación cuando se constituye como una serie. Las definiciones convencionales de la palabra paisaje apuntan doblemente a un espacio exterior al hombre
y a una mirada particular sobre él, ¿no? Paisaje quiere decir ese lugar que vemos y quiere decir al mismo tiempo el objeto que se materializa como vista, ¿no? O sea, es la cosa, es el paisaje visto y es la mirada, es el paisaje pintado o retratado, ¿no? Es decir, al aspecto del territorio deliberadamente recortado por una ventana y o la porción del territorio apreciado desde un punto de vista singular. Es importante esta idea de ventana, ¿no? Como en la tradición del arte plástica, del cuadro como ventana. La idea de paisaje denota siempre un escenario y un espectador. Las dos cosas, porque están las dos contenidas en la palabra, ¿no? El escenario y el espectador. Una serie de valores depositados en el escenario y una serie de técnicas desarrolladas para representarlo y transformarlo. Este libro es fundamental para entender estas cosas, el libro producido por los investigadores argentinos Graciela Silvestri y Fernando Aliata, El paisaje como cifra de armonía. Y ese título es muy importante, ¿no? Esta idea de pensar que el paisaje es una imagen que es capaz de cifrar muchos materiales en una unidad que aspira a armonizarlos, a ponerlos juntos de un modo estable, a decir, esta gente en este lugar físico ha producido estas transformaciones que han anclado esta ciudad al territorio y podemos verlo como si esa ciudad tuviera sentido, como si tuviera una forma, como si la pudiéramos reconocer, interpretarla, ¿no? En este conjunto de imágenes producidos por Alcide d'Orbigny sobre Buenos Aires, también en la época más o menos de la Revolución de Mayo, poco después, lo que podemos ver es un tipo de cualidad de paisaje, un paisaje construido ya como una ilustración de información de viaje, ¿no? Pero lo que vemos es fundamentalmente una serie de actividades, ¿no? El paisaje da cuenta de una vida de la ciudad, una relación entre esa infraestructura urbana, esos caminos, esos edificios, esas naturalezas de la ciudad y de la pampa y del río, y las actividades de sus habitantes, en este caso las lavanderas. O los gauchos enlazando ganado cimarrón, ganado que está en las afueras de la ciudad. Vemos en el fondo unos indicios de la ciudad por allá atrás y toda esta vida de ir a enlazar ganado suelto en los suburbios de la ciudad para consumirlo después y traerlo. O los pescadores en la ribera del río levantando sus redes y tamizando peces de barro, ¿no? Para poder procesarlos, para llevarlos a la ciudad. Es importante ver cómo acá se cifra justamente un tipo de visión de la ciudad, que ahora no la ve como una imagen justamente, especialmente paisajística, urbana, sino que nos muestra más bien unas actividades de los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, desplaza el objeto a una tensión mucho más fuerte entre figura y fondo, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo viendo la relación entre unos personajes en primer plano y un medio que es un fondo, que a veces es más urbano, a veces es más natural. Y esto nos conduce a esta figura, ¿no? Que no es ya la del paisaje, la del código del paisaje en la tradición plástica, sino la del retrato, es decir, la de la descripción del personaje, puesto o no en relación a un fondo. Y es importante que esta descripción de personajes también constituye un camino, un modelo, una modalidad de registro de la ciudad, de la forma urbana. La función del retrato era subrayar e idealizar un determinado papel social del retratado en esta tradición, ¿no? No se trata de presentar un individuo, no ese es el camino del retrato en la tradición pictórica que recorre los siglos que van del Renacimiento hasta el siglo XX. Se trata de retratar al individuo en cuanto monarca, en cuanto obispo, en cuanto terrateniente, en cuanto negociante, podríamos decir, en cuanto gaucho, en cuanto lavandera. La función se ponía de relieve mediante la pose, el gesto, el atuendo y el entorno, ¿no? O sea, es la relación que se establece entre todos los atributos de la figura y la relación que se establece con el fondo.
podemos ver del mismo Adolphe Dastrel ahora unos retratos hechos en su mismo viaje a Buenos Aires, donde ahora justamente para este trabajo de Dastrel el fondo es vago, ¿no? Podríamos decir, no hay una gran presencia del fondo, y lo que sí pesa es toda esta otra cualidad del retrato, ¿no? Como tratar de poner en valor a estas personas como personajes, como tipos de modelos de habitante de una ciudad, la dama y la mujer de campo, y en sus atributos, en su forma de vestir, en los objetos que tienen en la mano, uno un abanico, la otra un mate, ¿no? Una se asocia a un palenque y a unos yuyos, la otra está en un fondo liso, probablemente cerca de una pared encalada de la ciudad. Bueno, ahí se empieza a cifrar de nuevo todo un modo de comprender, modos de habitar, estados de la cultura, funciones de los habitantes de esa ciudad emergente. Algunos años después, el extraordinario pintor Juan Manuel Blanes nos presenta estos dos retratos conmovedores, La Paraguaya de 1879 y El regreso de la cautiva de 1880, dos mujeres, cada una a su modo sola o aislada en todo caso, eh, producto de una catástrofe, ¿no? Como la guerra del Paraguay a la izquierda y todos los indicios el sentido de la imagen cifrados en la tensión entre, de nuevo, todos los atributos del personaje y su contexto. Vemos un paisaje lleno de buitres, muertos, una bandera del Paraguay en el suelo, llena de tierra, un fusil, etc., ¿no? En la otra imagen vemos una cautiva en la pampa, detrás una toldería, unos indios que seguramente la han capturado, y el cierre de la figura de la escena, ¿no? En cada caso la cifra de la tragedia, en la tensión entre los atributos del personaje, la ropa dañada, del abandono, de la pérdida o del ataque, ¿no? Y el contexto. Esa forma, retrato, se revive en esa tensión, fondo-figura, en el trabajo de los fotógrafos. Particularmente me gustaría ver el trabajo de Harry Grant Olds, que nos presenta estos retratos de trabajadores ambulantes en Buenos Aires, donde justamente se cifra esto que decía Berger, como pasaba en la pintura de Blanes, ¿no? Como está el personaje, no tanto como sujeto, sino como representante de un habitante de la ciudad, de un tipo de habitante de la ciudad, de una forma de habitar la ciudad, la venta ambulante, la actividad de estas personas nómades de la ciudad que se van moviendo por la ciudad, que ocupan la ciudad, que le dan actividad a la ciudad y que además se miden con su fondo, ¿no? Se contextualizan con su fondo. Los retratos de Olds son paisajes de Buenos Aires, ¿no? Muchos años después, Senderovics aplica en la imagen fotográfica de publicidad y la función de las modelos, ¿no? De nuevo, estas técnicas que podrían venir de la pintura de Blanes, ¿no? O de los retratos de Dastrel. De nuevo, unas mujeres con sus atributos, sus atuendos, como modo de caracterizar el sentido de lo contemporáneo, ¿no? El sentido de esa Buenos Aires, de ese momento, de esa singularidad cultural, de esa cifra cultural, y esa tensión con el contexto. En este caso, Senderovics introduce como unas operaciones que podríamos entender que tienen relación con determinadas tradiciones artísticas, incluso podríamos decir con el surrealismo, ¿no? Como sacar de contexto al objeto, ponerlo en una situación desconcertante y producir un cimbronazo de interpretación, ¿no? Eh, ¿Cuál es? ¿No? Podríamos decir, en la vista contemporánea es la mujer como muñeca, como puesta
en situaciones inverosímiles, como las modelos llevadas a poses artificiosísimas en contextos exóticos, ¿no? Como para dar cuenta de la moda, ¿no? Bueno, estamos seguros que Senderovich sabía lo que hacía cuando producía estas imágenes y además las llamaba con el nombre de las modelos para de alguna manera activar esa tensión entre retrato y paisaje, ¿no? Ese camino que de alguna manera tematiza esta forma nos podría permitir ahora ampliar el problema y salir de estas formas tradicionales de el retrato y el paisaje y toda su tradición pictórica y empezar a entenderlas un poco más como unos formatos más generales, más propios de la reflexión urbana, que tienen que ver un poco más con el problema objeto-campo, ¿no? Es decir, la relación entre los elementos que tienen identidad, que tienen autonomía, que pueden ser recortados del contexto, que operan sobre la idea de la figura y en la imagen operan sobre la tensión figura-fondo, respecto de la forma de la ciudad operando a modo de campo, a modo de extensión continua, ocupada, densa, que de alguna manera completa y satura la superficie del cuadro o de la imagen, ¿no? Entonces, internémonos en esta tensión entre objeto y campo como problema de construcción de la imagen, reconociendo que están fundadas como problema formal, como problema de organización de la imagen como unidad en esa tradición que ya hemos recorrido rápidamente de la tensión entre retrato y paisaje. Podríamos ver en otras imágenes de Grant Holtz, por ejemplo esta, la choricera, cómo ahora ya la organización de la imagen tensa mucho más la relación fondo-figura. No se trata como de una figura sobre un fondo, como podía ser el caso del vendedor de pájaros, por ejemplo, ¿no? De las loras que veíamos antes. Se trata más bien de un conjunto de figuras que tienden a ocupar casi la totalidad del primer plano, de la franja central del primer plano, corriendo de izquierda a derecha. En el centro hay un carro, que es efectivamente el objeto del tema, el carro de la choricera. De un lado hay una mujer, del otro lado hay muchos hombres. Una es la clave del asunto, prepara, los otros consumen. Todo eso sucede en el primer plano. El primer plano ordena todo este número de materiales, de elementos visuales que explican esta relación muy ordenadamente, centro, lado izquierdo, lado derecho, balance, y atrás y adelante está la ciudad. Atrás está el puerto, están los palos de los barcos, está borrosamente, fuera de foco, la imagen de los edificios, de los docks del puerto, y en primer plano está este suelo no del todo colonizado, este suelo de barro al lado del río, ¿no? Holtz tiene otras extraordinarias imágenes de la ciudad de Buenos Aires que operan sobre esta tensión objeto-campo de un modo, yo diría, sorprendente e interesantísimo, ¿no? La habitación en el barrio de La Quema, una de las imágenes más importantes de la historia de la ciudad de Buenos Aires, como quiero decir, de la historia del paisaje de la ciudad de Buenos Aires, nos lleva a nuestro barrio, a nuestra área de estudio, a los bajos del Parque Patricios, en los inicios del siglo XX, en las casas hechas de latas, apiladas como si fueran mampuestos, latas rescatadas de la basura, latas de distintos tipos de objetos, probablemente aceites, querosén, etc. La vivienda precaria está entonces en el medio del basural, y el basural es una quema, es un lugar en el que la basura se quema, entonces la imagen está gobernada por la tensión entre la oscuridad del primer plano, del centro de la imagen, del interior de la casa, que es misterioso, que no sabemos cómo es, y el fondo, completamente ocupado por el humo, y el primer plano bajo ocupado por la basura. Apenas se vislumbra la figura de una persona en el costado de la casa, sobre el lado derecho, ¿no?
que es en realidad el dador de sentido de toda la imagen, ¿no? La imagen está llena, de nuevo, de cifras, de cómo juntar todos estos materiales, de cómo en el modo en el que se reúnen todos estos materiales se comprende, como decía Leonardo, en un instante, ¿no? Todo este ensamble y todo el sentido de este ensamble. También la pintura recorre el camino de la construcción del paisaje y hay casos extremadamente interesantes, ¿no? Como en esta tensión objeto-campo, el trabajo de Pío Colivadino y todo este modo de construir la pintura, problematizando mucho la relación entre figura y fondo y convirtiendo al cuadro realmente en un cuadro lleno de pinceladas, ¿no? De pinceladas que parecen tener todas el mismo estatuto, podríamos decir, podemos reconocer la influencia de los impresionistas, ¿no? De toda esa modalidad de pintura que básicamente piensa que todo el cuadro debe estar pintado con la misma clase de pincelada, la misma rítmica de pincelada, la misma distribución de pincelada, y lo que tiene que variar es el color para dar cuenta de la construcción de la imagen, de los efectos de figura y de reconocimiento de formas, ¿no? De nuevo se trata de una imagen del barrio de La Quema, solo que ahora con un encuadre más abierto, más abarcativo, años después, donde podemos empezar a comprender una tensión mucho más compleja entre las casas baratas, las casas autoconstruidas, las casas hechas de recuperar desechos, la ropa colgada, los chicos jugando, eh, las zanjas, y atrás la industria, ¿no? Una ciudad creciente que está echando humo, que arma un diálogo entre planos, ¿no? Entre el primer plano y el segundo plano, pero que opera realmente produciendo la visión de un campo continuo, ¿no? De una ciudad en la que se han amalgamado todos estos materiales. La misma técnica, ¿no? De nuevo, estas composiciones centrales, como de planos sucesivos, de primer plano, plano de fondo, la fuga de la calle, el tranvía corriendo en el centro del puente victorino de la plaza, ¿no? Y el río que pasa por abajo, y los fondos del lado de la provincia atrás, y la ciudad de Buenos Aires en este mínimo indicio de primer plano, ¿no? Pero me interesa ver cómo en las imágenes de Colivadino está todo el tiempo esta tensión en la idea del paisaje entre justamente los materiales de lo urbano, ¿no? Como la naturaleza, la arquitectura muy encarnada por la industria, especialmente la industria y la casilla, ¿no? Y esa tensión, la navegación, los barcos, los puentes, es decir, las infraestructuras, ¿no? Y los flujos, y esta lectura de una ciudad que produce, en la que hay como un movimiento de cosas, que hay carros que van a través de los puentes, barcos que van a través del río, pero hay también una naturaleza, ¿no? Vemos el río, vemos el cielo azul, vemos unos verdes, e incluso los vemos como todavía con bastante presencia en esa tensión de materiales entre el caserío, la industria, el río, la pampa, ¿no? Verde, azul, marrón, celeste cielo, y el caserío, la industria, las chimeneas. Todo eso está ensamblado en la imagen, siempre con alguna hipótesis organizativa, ¿no? Como qué hay en el fondo, qué hay en la imagen, qué hay en la parte superior de la imagen, qué hay en el plano inferior de la imagen, cómo se ordena la imagen como una composición, cómo se organizan estos materiales. Pero, insisto, cómo se ensamblan, ¿no? Infraestructuras, naturalezas, arquitecturas en estas visiones unificadas. Discípulo de Colivadino fue Quinquela Martín, que justamente exaltó todavía más esta idea del ensamble, de toda esta actividad humana en el paisaje urbano, y nos mostró esta hipótesis de una boca completamente viva, llena de actividad, llena de unos personajes que completan casi la totalidad del cuadro, que pesan casi más que las pinceladas, que son estas figuras negras que están como abajo, arriba, adelante, atrás, tirando cuerdas, moviéndose de barco en barco, encontrando el modo de habitar este mundo anfibio del riachuelo, como cruzando
por pontones entre los barcos y moviéndose de un lado al otro, ¿no? Este concepto de imagen, este concepto de una imagen campo, ¿no? Como completamente cargado de actividad, lleno, ¿no? Como completamente saturado como superficie de personas que van y vienen y una organización de este campo como un campo continuo, pero como un campo continuo recorrido de cierta manera, con ciertas continuidades, ¿no? Como si se tratara de una especie de sendero, de movimiento de gente que va de izquierda a derecha en primer plano, de derecha a izquierda en el segundo plano, que se van yendo cada vez más atrás, que van ocupando cada vez más el fondo, ¿no? Y que van haciendo como una especie de zigzag en la superficie del cuadro, donde la parte superior del cuadro está gobernado por las chimeneas, el humo y el cielo, y estas especies de rascacielos, torres que sabemos que están un poco eh, más cerca de la exaltación que de la representación mimética, y un río en primer plano, un río que ya no es azul como en el trabajo de Colibadino, es un río espejo, es un río aceitoso, es un río denso que funciona reflejando la actividad que se produce arriba. Más color, menos color, más saturados cromáticamente, más velados por el humo. Los trabajos de Quinquela nos permiten reconocer un tipo de tensión entre objeto-campo, ¿no? entre los materiales que podemos reconocer con cierta identidad y el cuadro como una unidad indisoluble, ¿no? Como completamente trazado por la huella del pincel, por la administración del color. ¿No? Bueno, podemos ver entonces cómo cada imagen cifra de un modo análogo y a la vez singular esta hipótesis de esta ciudad ribereña, ¿no? Una ciudad ribereña llena de actividad, una ciudad industrial, una ciudad no solo industrial sino industriosa, llena de trabajo, ¿no? Llena de actividad humana y además especialmente anfibia, ¿no? Especialmente desplegada sobre el río. Hace bastantes pocos años, Félix Eleazar Rodríguez, un arquitecto, produjo esta muy linda serie de imágenes con técnica de grabado sobre justamente estos mismos objetos, ¿no? El riachuelo, los puentes. Ahora, las imágenes de Félix son imágenes que de nuevo vuelven sobre estos problemas de forma, ¿no? Como distribuir en la imagen una organización de campo donde parejamente, ¿no? La gubia talla la madera y va dejando un indicio, una huella que a veces es blanca, a veces es negra, pero que toda la huella de esa talla va actuando como punto por punto, trazo por trazo y cargando la imagen de organización hasta hacer emerger forma, ¿no? En este caso, blanco y negro, puro contraste, para bocetar los puentes como formas de paisaje, ¿no? Pero estas formas de paisaje ahora en el trabajo de Félix son un poco más enigmáticas, ¿no? Como dialogan con Quinquela, dialogan con Colibadino, pero nos muestran unas imágenes un poco más purificadas, un poco más abstractas, de edificios, de puentes, de objetos más aislados, ¿no? No se ensamblan tantas cosas en estas imágenes, depuran más los materiales y los muestran un poco más como figuras enigmáticas, ¿no? Los edificios se vuelven tramas, se vuelven de algún modo, pedazos de edificios se vuelven paisajes, pero podemos interpretar que ha cambiado algo en la escena del riachuelo, que no es una escena llena de vida, pero de alguna manera la imagen todavía trata de traer a la orden del día todos estos materiales históricos e interrogarlos. En el trabajo que produce regularmente en Instagram María Desprecio, podemos encontrar ahora una versión de la forma paisaje, ahora ya claramente abordada como problema de campo, quiero decir, ¿no? Como problema de visión de una imagen que aborda muchos materiales y que regresa a todas esas formas de visión del río que hemos reconocido en Colibadino, Quinquela,
Pero ahora lo que nos muestran estas imágenes es un espacio que nos demanda distancia, que nos bloquea la proximidad, que está gobernado por este primer plano de alambre que parece tener mucho que ver con los grabados de Félix Rodríguez, ¿no? Como de este momento en el cual esos trazos llenaban la figura, ¿no? Como completaban la imagen. Bueno, ahora vemos cosas a través de cosas de nuevo, pero las vemos vacías. Aparece esta idea de un paisaje no tan activo, un paisaje un poco desolado, un paisaje, podríamos pensar, abandonado. Un paisaje que es visto con mucha distancia y podemos no encontrar a nadie, ¿no? Como no están más los obreros de Quinquela, no están más los, los peatones que andaban en el sendero de Piñeiro, de Colivadino, ¿no? Y lo que vemos es justamente ahora un pasaje de, de la visión de la ciudad, ¿no? De pensar a estos paisajes como centro de la visión, como imagen de la ciudad en sus instancias más activas, esta visión de estos mismos paisajes como suburbio, como, como explicación del conurbano, como explicación de esta tensión entre las áreas centrales de la ciudad y las áreas de la ciudad que han sido producto de la expansión bajo la lógica de la industria, pero que la industria ha entrado en crisis, y aparece esta tensión entre infraestructuras, naturalezas, edificaciones, que ahora de nuevo necesitamos resignificar y volver a interpretar en en su estado de actualidad, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto está vivo? ¿No? Como, no está vivo como cuando lo mostraba Quinquela, ¿no? ¿Qué clase de paisaje cifra este lugar ahora? ¿Cómo todo lo que debiera estar en movimiento parece presentarse quieto, ¿no? Como fallado, como en reparación, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? La función de la imagen entonces, que puede ser entendida como organización a partir de estos ejes que les proponía, me gustaría que la podamos empezar a investigar ahora a partir de ciertos recursos organizativos. Empecemos por el problema de la selección. Cada imagen supone un problema de selección. Y el problema de la selección supone un problema doble, ¿no? Por empezar. Una selección de espacio, lo que normalmente podemos llamar el encuadre, lo que entra en la imagen y lo que no. Pero quisiera detenerme en otra función de la selección, que es la función del tiempo. Hay todo un problema de la imagen que, como bien señalaba Da Vinci, es instantáneo, ¿no? Es decir, cada imagen captura un instante y es muy importante decidir cuál es ese instante, ¿no? Esta imagen un poco antes o un poco después es otra imagen, ¿no? Aún desde el mismo punto de vista, aún con el mismo encuadre, en ese momento de la inauguración hay mucha gente detrás del obelisco. Como está detrás, consigue un efecto de resaltar la blancura del obelisco, en ese efecto de figura y fondo, que Lisandro captura perfectamente, ¿no? Lisandro es justamente un fotógrafo extraordinario para la historia de la imagen en la ciudad de Buenos Aires, porque es un maestro, ¿no?, del registro instantáneo, es un cronista, es alguien que consigue con sus fotos fijar ese instante del que hablaba Da Vinci. Y como decía Berger, lo fija por un poco de tiempo o para la posteridad, ¿no? Las imágenes de Lisandro parecen caracterizadas por exaltar esa condición de la imagen, la capacidad de reconocer un comportamiento de la ciudad en un momento, un comportamiento que no es siempre así, que emerge en determinadas circunstancias. Es fundamental para cualquier comprensión de la forma urbana entender esta dinámica, entender que la forma urbana es mutable, es mutante, está en permanente cambio y que debiéramos tratar de comprenderla en esa dinámica de cómo
cómo se ocupa y desocupa el espacio público, de cómo se tensa la ocupación del espacio público, de qué capacidad tiene el espacio público de alojar estos fenómenos extraordinarios y significantes y dadores de identidad a toda la cultura urbana. Otros cronistas, los que se agrupan ahora en el MAFIA, en el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocades, ¿no? También pueden leer fenómenos urbanos muy importantes, quizá con otro tipo de relevancia histórica, por lo menos para los cánones de la historia, pero efectivamente muy importantes, como por ejemplo, cómo organizaciones barriales producen cierto tipo de manifestación, cierto tipo de ocupación del espacio público, en este caso en Zabaleta, en la proximidad de la Villa 21-24, también en nuestra área de trabajo, ¿no? Y cómo hay toda una serie de acciones que podríamos pensar efímeras, pero que podemos pensar también significantes y organizativas, que empiezan a explicar qué tipo de relación establece este barrio, por ejemplo, con su identidad, con el uso de su espacio público, etcétera, en esta imagen que también tiene esta capacidad de ordenar claramente, precisamente, todos estos materiales, ¿no? Como esa base de actividad humana, los indicios de la plaza, ¿no? Las hamacas en el centro de la imagen, el fondo de la imagen con las casas de la villa y atrás el cielo, como haciendo de fondo a todo este primer plano de globos que indican el evento, ¿no? Como la presencia de la manifestación, ¿no? De nuevo, ¿no? El esfuerzo por captar un instante, pero al captarlo, reunir muchos materiales, dar cuenta de todos estos problemas organizativos. ¿Qué problema, no? O sea, ¿cuánto tienen que saber los fotógrafos para poder producir una imagen instantánea, captarla realmente como locación? ¿Saben cómo es el mito de la locación, ¿no? En el relato de la tradición clásica, la ocasión es un personaje, es una figura eh, que si la agarrás de los pelos, te da favores, pero que es pelada por detrás, ¿no? Entonces, solo la podés captar en ese instante en el que te pasa cerca por delante. Si no te diste cuenta y la querés agarrar atrás, no hay manera de agarrarla de los pelos, no vas a tener el favor de la ocasión. Eso le debe pasar todo el tiempo a los fotógrafos, ¿no? Todo el tiempo tienen que estar tratando de capturar ese momento. Ahora, por otro lado, tienen que tener un gran conocimiento de la forma, como pasa con los músicos de jazz, para ser capaces de, en ese instante, sostener la organización de la imagen, ¿no? Como producir este ajuste entre primer plano, fondo, centro, lados, capturar con nitidez la expresión de las figuras que están a un lado y al otro, ¿no? Bueno, así como nosotros sabemos dibujar planos, ¿no? Los fotógrafos saben sacar fotos, y que sepan sacar fotos quiere decir que saben hacer todo eso en esa circunstancia. Hay mucho que aprender del problema de la imagen como modo de describir la ciudad, ¿no? En ese saber de los fotógrafos, en esa capacidad de asociar selección de instante y selección de encuadre, ¿no? Un importantísimo fotógrafo periodístico, Eduardo Longoni, tiene toda esta serie de imágenes producidas, sobre todo muchas de ellas durante la dictadura, donde de nuevo prueba una especial maestría por este problema de entender a la imagen como síntesis instantánea, como bien decía Da Vinci, ¿no? Como que hay a un lado de la imagen, que hay al otro lado de la imagen, cómo es esta tensión izquierda-derecha de la imagen, cómo se arma la relación con el fondo, cómo aparece una escena cerrada por los edificios y en ese espacio cerrado convive esta tensión entre el represor y las madres protestando, ¿no? Como en esta organización instantánea, ¿no? Pero también como mucho más cerca de nosotros, en el 2001, Longoni registra este momento de la revuelta popular frente a la declaración del estado de sitio, ¿no? Y de nuevo, toda la secuencia de profundidad de campo de la imagen, vemos a la izquierda toda la secuencia de los semáforos mostrando toda la profundidad de la escena y toda esta secuencia de plano sobre plano que podríamos leer como barricada sobre barricada, ¿no? Como espacio de resistencia uno detrás del otro, explicando un tipo de uso del espacio público, de nuevo,
completamente significativo, completamente singular, como nos pasaba en las imágenes de Lisandro, ¿no? Ahora, fuera de su función como cronista, Longoni es capaz de, hace muy pocos años, captar esta imagen, ¿no? Y de nuevo, podemos leer en ese sentido del instante la organización del encuadre, ¿no? Ver parte superior de la imagen, el toldo, escrito por un graffiti, un toldo que no es nuevo, es un toldo de barrio, la vereda abajo, en el medio una fachada pintada de amarillo con unas vidrieras, 3 maniquís y una persona caminando, pero la persona está capturada en el momento exacto en el que ordena la imagen y constituye una especie de simetría con los maniquíes. Y ella tiene un saco rojo que parece guardar relación de escala y de posición con lo que tienen puestos encima los maniquíes, ¿no? De nuevo, como con Senderovics, efectos de sentido, ¿no? Como mujer maniquí, pero también como tensión, ¿no? La relación entre la imagen, todo este problema de la simetría de la imagen y la asimetría de la imagen, ¿no? La mirada de la mujer dirigida hacia los vestidos, ¿no? Entonces, todo ese enlace que se produce horizontalmente en la imagen, porque la mujer está mirando en esa dirección. Si no estuviera mirando en esa dirección, la organización de la imagen sería diferente, ¿no? Entonces, el problema de la selección parece un problema muy importante, ¿no? No solo qué hubiera pasado si todavía no daba ese paso, si todavía no giraba la cabeza, si ya había caminado un poco más. La imagen no funcionaba, ¿no? Como no cifraba del mismo modo estos materiales para producir este sentido, ¿no? Aldo César cumple casi como si se tratara de un rigor enciclopédico con lo más paradigmático de la tradición de la fotografía moderna, ¿no? Lo que cifran los grandes fotógrafos del siglo XX, Cartier-Bresson, Capa, la idea de que la imagen es completamente instantánea, ¿no? Y tiene una organización súper específica en ese instante, ni un poquito antes ni un poquito después, ¿no? Esa capacidad de hacer que la cámara dispare muy rápido y fije una escena muy móvil, muy dinámica. De nuevo, ¿no? El poste en el centro de la imagen, la red distribuyendo bien toda la lectura del campo de la fotografía de punta a punta, el mural en el fondo ocupando casi la totalidad de la imagen, y en primer plano, a la izquierda, el arquero, un poco gordito, a la derecha, el que patea, flaquito y volando, ¿no? Entre ellos, toda una tensión entre el pie que está casi en el extremo de la imagen, la mirada del que patea, la pelota, las manos del arquero y la mirada del arquero, ¿no? Todo eso traza la línea horizontal que ordena la compensación de la línea vertical del palo en primer plano, ¿no? Bueno, todo ese problema del encuadre cifrado en poder captar ese momento en el que el flaquito está en el aire y que el arquero todavía no tocó la pelota pero estiró las manos y si pasará o no pasará y toda esa tensión que está en el nombre, ¿no? En el chute, en la boca, en el tiro, ¿no? Pero hay otras funciones de la fotografía y de la imagen, ¿no? Que no tienen que ver tanto con ese problema casi mágico de esa especie de talento extraordinario del dedo más rápido del mundo que consigue sacar la foto en el momento exacto. Marcos López nos dice, no hay apuro. Podemos poner estos personajes en escena, ¿no? Podemos armar el paisaje, podemos traer una serie de contacts de colores azules y amarillos y tapizar la terraza de la Fundación Proa y poner una pelopincho tapizada con los mismos colores y construir la escena de este primer plano, convocar actores y modelos, vestirlos con ropas de ciertos colores y ponerlos en relación a un fondo al atardecer. Todo está programado, ¿no? La luz del sol es la luz del atardecer, enrojece y vuelve anaranjado, amarillento, rojizo todo, ¿no? Es la hora del vermut, están las cosas ahí,
Se trata de una composición que parece casi la última cena de Da Vinci, ¿no? Los personajes compuestos prolijamente, conformando una especie de mezcla de distribución en grilla y de diagonal, ¿no? Como una diagonal ascendente de izquierda al centro, desde abajo a la izquierda y desde abajo a la derecha, los zapatos rojos de la chica que está apoyada en la pelopincho, ¿no? Como van a la malla roja de la chica que tiene la gorra verde, el slip rojo del modelo de abajo a la izquierda, va al chaleco rojo del que lleva la bandeja, ¿no? Los acentos rojos ordenan esa especie de trapecio que cruza la figura. Bueno, no hace falta que sea una instantánea. Podemos cambiar el orden del tiempo, podemos poner un trípode, podemos ordenar la escena, pero la imagen trabaja sobre el problema de la selección, de qué hay en la imagen, qué no hay en la imagen, y cómo lo que hay en la imagen de nuevo construye toda esta serie de materiales que producen este sentido que Lope llama pop latino, que lo asocia a la boca, que lo pone en relación a esta tensión entre la elegancia de la Fundación Proa, ¿no? Y lo popular de lo boquense, esa mezcla rara, esa mezcla inquietante. Bueno, por ahí anda para Marcos López el problema de la ciudad, de cómo ver la ciudad de Buenos Aires ahora. Como decíamos, el problema de la selección supone el problema del instante y también supone el problema del encuadre. Supone el problema de qué entra y qué no entra en la imagen. Cómo recorto todo ese vasto campo definido por la mirada a lo que queda adentro de la imagen. Y ese problema es un problema. Y es un problema que justamente está marcado por esta compleja tradición entre el paisaje y el retrato, entre encuadrar un objeto o encuadrar un campo, encuadrar una figura o encuadrar una serie de materiales que se constituyen como fondo casi continuo, como campo activo, como superficie, ¿no? Bueno, Minelli hace este fabuloso trabajo en Piedrabuena, donde para registrar un barrio de Buenos Aires decide que va a hacer un trabajo doble. Va a construir estos dípticos donde él va a sacar la imagen de la derecha como fotógrafo, como el que sabe del paisaje, ¿no? Y por otro lado, los habitantes del barrio van a elegir dónde sacarse una foto y van a producir esa foto con ese disparador que tiene Alberto en la mano izquierda, ¿no? Puesta la imagen, Alberto se retrata con la ayuda de Minelli en un lugar del Piedrabuena que después Minelli registra como paisaje. Y juntas funcionan las dos imágenes, con sus dos encuadres, asociados y contrapuestos. La serie es fabulosa, les recomiendo que la vean completa. Hay algunas imágenes acá, ¿no? Las chicas eligen ese lugar, se sacan esa foto en ese contexto y Minelli pone al lado su modo de asociar ese encuadre con el otro encuadre, ¿no? Y empezar a explicar la relación entre los habitantes y el barrio, entender muy íntimamente anclados, ¿no?, al barrio como arquitectura, como ciudad, como infraestructura, como paisaje, y a los habitantes, ¿no? Ese modo de cifrar actividad humana y paisaje en el encuadre es un arte magistral en el trabajo de Samer Macarius. Macarius produce hacia 1963 un libro muy importante que se llama Buenos Aires, mi ciudad, en el que produce registros de muchísimas situaciones urbanas de Buenos Aires, pero todas aparecen encuadradas, mejor dicho, muchísimas de ellas aparecen encuadradas con esta lógica, que es una gran profundidad de campo, ¿no? Como ver a la ciudad como una ciudad metropolitana, una ciudad vasta, una ciudad que está acá adelante y está allá atrás, que se ve a través de estas grandes vías de movimiento de la ciudad. Por ejemplo, las vías por las que el tren va de Casa Amarilla hacia Caminito, por el costado de la cancha de Boca, con los chicos acá a la izquierda en primer plano, ¿no? O en este segundo plano, mejor dicho, no hay tanto primer plano en el trabajo de Macarius. Macarius está viendo siempre la ciudad,
¿no? Y quiere que la veamos como esa cifra, como ese paisaje amalgamado. Obviamente esa profundidad de campo está muy cuidadosamente compuesta, ¿no? Vemos este movimiento que no es central, que es como de una diagonal que va de abajo a la derecha al centro de la imagen hacia la izquierda y que nos deja un poco esta tensión de lado entre la cancha oscura, casi gótica, ¿no? Y el cielo de la ciudad con el humo del tren. Pero ese trabajo sobre la tensión de lado, la profundidad de campo, ese problema entre frontalidad, profundidad y diagonalidad, ¿no? Esta idea de una imagen entre simétrica y asimétrica va a volver todo el tiempo en Macarius, este problema de la profundidad de la fuga, como calle, como flujo, ¿no? Como un flujo más o menos transitado. En este caso un rastrojero y un camión medio abandonado, porque estamos ahí en el puente de la Noria y bueno, no es que pasa tanto por ahí, pero sí vemos cómo se cifran estos materiales, ¿no? Como el tejido doméstico, la construcción del puente, las calles laterales, ¿no? Pero también si podemos girar y vemos, ¿no? Podemos ver otro tipo de profundidad de campo en el encuadre. Vemos a Riachuelo corriendo hacia el fondo, vemos los colectivos detenidos acá adelante, vemos las fábricas allá atrás, esta ciudad ya no tan activa, ¿no? Ya no es lo que pasaba con Colibadino, con Quinquela, es lo que pasa en la década del 60, ¿no? Pero vemos esta idea de una ciudad de flujos, insisto, más o menos móviles, ¿no? Y esta gran profundidad, esta ciudad que es una metrópolis, que es un gran espacio urbano, en el que se cifran un montón de materiales. Y que esos materiales pueden ser prolijos y vitales o pueden ser desprolijos y desmadrados, ¿no? Pero siempre los vamos a leer así, ¿no? Como el trabajo de Macarius ordena una imagen vertical, que es una página de un libro, ¿no? Entonces es un libro que tiene un formato bastante típico del libro, este formato como cuaderno, este formato de libro de arte. Entonces necesita esas imágenes verticales, donde los grandes espacios metropolitanos se ven retratados corriendo delante nuestro, ¿no? Y encuadrando sus materiales y las actividades humanas que se despliegan en ellos, ¿no? Podríamos decir que casi igual, pero casi a la inversa, Facundo de Subiría nos muestra otra ciudad. Nos muestra la ciudad de los 90, la ciudad más actual, donde ahora el espacio urbano es parecido, ¿no? Bueno, no parecido, bueno, no es el mismo. Pero a de Subiría le gusta mostrarnos otra cosa, les gusta tensar la profundidad de campo, no buscando la profundidad, sino más bien velando la profundidad, como poniendo plano sobre plano, ¿no? Hay todo un movimiento horizontal de gente, moviéndose de izquierda a derecha en la imagen, no de adelante para atrás, ¿no? Eh, los autos están detenidos, hacen como una especie de barrera, ¿no? Los autos y los colectivos ahí delante de Retiro, ¿no? Y atrás se ven los edificios del Hospital Aeronáutico sin terminar y los semáforos armando la secuencia, pero podría pensarlo como si fueran un montón de capas, ¿no? Como muchas capas una delante de la otra y la profundidad de campo está dada un poco por ese espesor que activa muchos planos, que trabaja mucho sobre este problema de la secuencia horizontal. Las imágenes son más apaisadas, ¿no? No trabajan tanto sobre ese problema de la fuga larga, ¿no? Que nos mostraba Macarius. Y entonces, bueno, sí, es una metrópolis, pero la vemos de a fragmentos, la vemos más bien por sus interposiciones, la vemos como bloqueada, la vemos como difícil de transitar, la vemos como de plano sobre plano, ¿no? Incluso cuando vemos un espacio de interior de manzana, vemos como toda esta secuencia que parece infinita, ¿no? De medianera, 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 una delante de la otra, todos estos muy sutiles valores de grises. La foto es buenísima, ¿no? Como toda esta sutileza de los valores de grises de las paredes, de la multitud de cables adelante y atrás, de la multitud de antenas, ¿no? Pero de nuevo, es este tipo de construcción de la síntesis de la imagen la que nos propone Subiría, ¿no? Como en estos encuadres. Incluso cuando te subís al Cábanag y por fin tenés una vista larga, no, ves como los reflejos de las cosas, ¿no?
y el plano se llena de fantasmas, de edificios que están atrás, que aparecen reflejados en el vidrio, como la torre del Bank Boston en plena construcción en Catalinas, que se ve como una especie de fantasma superpuesto a la visión que se tiene de otras cosas por detrás, ¿no? Esta idea como del problema del encuadre, como qué entra en la imagen y qué no, si encuadramos muy abierto y vemos mucha ciudad o vemos poca ciudad, ¿qué pasa cuando vemos poca ciudad, no? Sara Facio es una de las más importantes fotógrafas de la historia de la cultura local, ¿no? Y de hecho ha sido especialmente famosa por sus retratos, por retratos de personajes famosos, retratos tomados en el interior de sus casas. Pero cuando Sara Facio sale a la calle, ¿no? Y sale a registrar la ciudad, la registra con esta proximidad, con esta cercanía a la cara de alguien, ¿no? En este caso a la cara del que hace el duelo y a la cara del fallecido que está en la imagen que lo conmemora, ¿no? Pero, de nuevo, en la imagen, aún en esta proximidad de la imagen, hay un montón de datos de la forma urbana, ¿no? Como la villa como construcción de casas prefabricadas, un tipo de modelo de tipología y de organización de construcción de determinado momento de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Eh, el cerco, ¿no? Como, bueno, obviamente los plásticos, los toldos en el momento de la lluvia, en una arquitectura que no es capaz de aislarse por sus propios medios y necesita de ayudas externas, de poner cosas encima para tapar otras, y esas cosas se mezclan con otras que son ahora emblemas que dan cuenta de un instante, ¿no? Que es en este caso el funeral del presidente Perón. De nuevo, ¿no? Como este registro de proximidad de Sara Facio que se pone cerca de los edificios, que puede ver la cara de los habitantes, que puede ver la pose de los personajes, que cumple con toda esta ley del retrato que nos decía John Berger, ¿no? Como la pose, los atributos en la ropa, ¿no? Pero esos retratos aparecen como realmente un modo de describir una forma de la ciudad, todo este umbral entre lo público y lo privado, esta idea de un almacén que es un lugar en el que vende está en el umbral, está en la vereda, ¿no? La despensa es el lugar que guarda, pero el comercio sucede en este umbral entre la calle y el edificio. Todo esto da cuenta de un tipo de urbanidad, de un tipo de la función de la calle, ¿no? De nuevo, volvemos a los grandes eventos populares en el obelisco, pero ahora no los ve desde el aire, ¿no? Los ve, podemos ver cara por cara, podemos ver la expresión de cada personaje, ¿no? Sobre todo los que están de frente. Fíjense los que están adentro del auto, en la base de la imagen, ¿no? Como las cuatro caras, cada una con su iluminación, con su expresión, ordenan toda la imagen desde abajo, ¿no? Mucho más que el obelisco, que está ahí como una especie de accidente a la izquierda, y vemos sobre todo la explicación del fenómeno urbano a partir de la actividad de la gente, ¿no? De nuevo, una excelente imagen de la Plaza de la República, la relación Corrientes, Avenida 9 de Julio, Diagonal, etc. No hace falta verlo de arriba, ¿no? No hace falta ni siquiera verlo claramente, lo vemos por los movimientos de la gente, pero además entendemos el fenómeno, el instante, por la expresión, ¿no? Y por los atributos, un cartel, etc. Incluso este modo, ¿no? De dar cuenta del microcentro, de esa área de la City que estaba cerca del puerto para la década del 60, hay un marinero, ¿no? Se trata de los nightclubs, de la vida urbana del microcentro vinculada a los marineros, ¿no? A estos bares, whiskerías, cabarets, unas actividades un poco no del todo abiertas, por lo tanto las caras de los personajes no están tan claras, ¿no? Las caras de los personajes son borrosas. No queremos ver qué dicen, no queremos ver con detalle su expresión, queremos entender cómo funciona esta vida nocturna de la ciudad, este lugar muy cerrado y esta puerta, ¿no? Este umbral. En esta idea del encuadre como administrador de la tensión entre vastedad y proximidad, entre
ver el espacio o ver el edificio o ver la gente, ¿no? Bueno, están estos muy buenos trabajos de Santiago Porter que apuestan por estos encuadres, unos encuadres de edilicia, unos encuadres de descripción de instituciones, de cómo las instituciones ponen su fachada para ser ciudad, ¿no? La facultad, la Casa de la Moneda, la administración, el ministerio, ¿no? O sea, la serie pone esta escala de proximidad donde vemos siempre la calle, la vereda, pero vemos sobre todo la fachada, esta manifestación de la institución con un cartel, con una puerta, que da cuenta de qué clase de institución es y cómo se presenta a la sociedad, ¿no? Incluso Travnik tiene este trabajo que involucra varias otras imágenes, quiero mostrar solo pocas, pero que cifra ya de un modo más artificioso, como si realmente forzara la proximidad al límite, ¿no? Se pone delante de la puerta de la institución. ¿Pero por qué es significativa la imagen? Porque la puerta está toda abollada. ¿Por qué está toda abollada? Porque es la puerta de un banco después de la crisis del 2001. Ese banco se quedó con el dinero de la gente y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, la gente fue a la puerta y le empezó a golpear. Y la empezó a golpear y la machacó. Y fueron los tipos del banco y la limpiaron. Y la volvieron a machacar y la volvieron a limpiar. Esa huella de toda esa actividad humana está cifrada en esta aproximación que nos propone Travnik en esta serie, tomada en el microcentro después de la crisis del 2001, y que se llama con el nombre de los bancos. Este es el HSBC. Y este es el Van Boston, ¿no? En el Van Boston además leemos que alguien escribió ratas y otro escribió chorros, ¿no? Y que hubo pegatinas y que hubo borraduras y que se volvieron a pegar las cosas y se volvieron a borrar y las volvieron a limpiar y las volvieron a escribir, ¿no? Y ese proceso es justamente el que constituye a esta imagen muy paradójicamente, no con una imagen de objeto. Cuanto más me acerqué al objeto, lo que encontré es una imagen de campo, ¿no? Es una imagen que nos muestra como toda esta superposición de acciones urbanas en un plano. Si el enfoque es el recurso, podríamos decir, primario, que es qué entra en la imagen, ¿no? Hasta dónde llega la imagen, se acerca mucho, se aleja mucho, cómo maniobra en este problema de la distancia y como decíamos antes, en el problema del tiempo, hay un problema que también es muy importante, que es cómo se ve lo que está en la imagen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de nitidez y de borradura que tienen los elementos que están en la imagen? ¿Cómo contrasta la imagen o administra la imagen el problema del foco, ¿no? Este trabajo de Esteban Pastorino Díaz es un trabajo interesantísimo, hecho antes de los drones, sobre la función de un artificio. En este caso se trata de un barrilete con una cámara diseñada por él mismo que se puede disparar remotamente, pero que tiene la particularidad de hacer foco solo en el centro, ¿no? Y por lo tanto tensa esta relación entre lo que está en foco y lo que está fuera de foco. Y de nuevo recrea la función del paisaje y de la tensión objeto-campo ahora con este mecanismo. Y entonces podemos tener esta precisión, esta nitidez en los jugadores y la pelota casi, ¿no? En el centro de la cancha, y la borradura en Ciudad Universitaria, el río, ¿no? Y podemos entender que lo que está cifrando la imagen es esa tensión entre la ciudad y el evento, todo el tiempo, ¿no? Entre lo particular y lo general. Entre la casa y el suburbio. Entre el colectivo y el mundo de Constitución, ¿no? O el auto y este otro mundo del cruce de los flujos y de las grandes infraestructuras viales, ¿no? La autopista 25 de Mayo, la 9 de Julio Sur, ¿no? Otro trabajo de Esteban Pastorino hace un esfuerzo técnico todavía más sofisticado, que es el de producir estas muy singulares imágenes de tránsito. Por ejemplo, esto es Garay y Lima. Es difícil ver la imagen así. Esta imagen tiene mucha definición, pero es muy larga, ¿no? Está hecha con un mecanismo que permite ir moviendo el negativo y producir una sola imagen larguísima a medida que esa cámara se mueve sobre algún dispositivo que permite moverla, ¿no?
Y entonces vamos haciendo zoom y vamos viendo con altísimo detalle a unas personas que van moviéndose por ahí, por las proximidades de Constitución, unos colectivos, unos autos. No es un montaje, es una toma larguísima que no es cinematográfica porque está estirando, ¿no?, el negativo a lo largo del movimiento. Es un artificio realmente muy sofisticado, pero que lo que consigue es ir poniendo en foco a cada personaje, a cada objeto, y borronear toda la infraestructura urbana y el paisaje. El paisaje y la cinta asfáltica quedan reducidos a un campo borroso, ¿no? Y los objetos resaltan como piezas, apoyadas y en tensión entre ellas. No sabemos cómo hace la gente para no ser atropellada, ¿no? Pero de alguna manera eso sucede. Con técnicas mucho más tradicionales, pero probablemente con una de las artes más refinadas de toda la tradición de la construcción de imágenes urbanas, Horacio Coppola nos permite pensar este problema del foco de un modo mucho menos tecnológico y mucho más visual, ¿no? Quiero decir, no se trata de poner en foco y desenfocar objetos, se trata de graduar la atención por el contraste del valor de la administración del blanco y negro en la imagen. Entonces, por el manejo de la luz, por la selección del encuadre, por la cualidad de los objetos, consigue, por ejemplo, producir esta tensión de foco entre algo que está allá en el fondo de la imagen, el obelisco, una línea blanquita, ¿no?, casi perdida, y otro objeto en primer plano a la derecha, abajo, la pirámide de Mayo. Parece una imagen sencilla, explica muchísimo, explica todo el proceso de crecimiento de la ciudad, ¿no? El monumento de la ciudad, en la plaza de la ciudad, que era la pirámide de Mayo, ¿no?, ahora se ve recreado por un monumento nuevo, el obelisco, que está a punto de ser inaugurado, que es una nueva pirámide, pero que desplaza el centro de la ciudad, alejándolo del río, recentrando una ciudad que se ha expandido, ¿no? Y entre ellos hay una avenida nueva, la Diagonal Norte, ¿no? Nos explica en una sola imagen, cifra toda la transformación urbana, ¿no? El mismo año, con el mismo objeto novedoso, el obelisco, ¿no?, la lectura de la calle Corrientes como este haz de luz, ¿no?, este centro nocturno, la calle que nunca duerme, la avenida Corrientes del tango, del cine, de los libros, ¿no?, la que va a protagonizar toda la cultura del siglo XX, aparece cifrada casi en el momento de su constitución como avenida, en el momento de su ensanche, ¿no?, en la aparición del obelisco, en la exaltación de la iluminación nocturna en la década del 30 por Coppola. De nuevo, el mismo foco, el obelisco, y la avenida Corrientes con toda esta novedad, los carteles luminosos, los autos moviéndose a alta velocidad, el vértigo, ¿no?, el vértigo que hace que las cosas se borroneen, pero por la velocidad de la avenida, por la modernidad de esta nueva ciudad, ¿no? Este problema vuelve regularmente en el trabajo de Coppola, ahora sobre distintos objetos, retomando, dialogando. Después, Macarius, con todo este trabajo de Coppola, ¿no?, nos va a traer ese problema de la fuga, del espacio de la ciudad. Bueno, Coppola lo va mostrando en todo este trabajo que tensa todo el tiempo el problema de la ciudad nueva, ¿no?, la nueva arquitectura de Prebisch, la arquitectura moderna contrastada con el Plaza Hotel, como problema de foco, ¿no?, el blanco contra todos estos grises oscuros de estas arquitecturas académicas. O, ¿no?, la profundidad de la ciudad infinita, ¿no?, la ciudad que no para de crecer, y estos efectos de profundidad y de tensión con el primer plano, ¿no? La calle suburbana, ¿no?, como el horizonte infinito, la ciudad que va a parar al campo, ¿no?, y podemos ver cómo va a ir, cómo se produce esto casi gradualmente, ¿no? Podemos ver cómo pasa de calle empedrada a calle de tierra, a zanja, cómo se va dando este proceso de expansión de la ciudad en la década del 30, y cómo esto se abre como un enigma, como algo que puede no parar, ¿no?, como sabemos que no ha parado, ¿no?, como por estos caminos la ciudad se lanza a su crecimiento, ¿no?, y cómo el problema ahora de esta tensión
entre ese foco borroso del fondo, ¿no? Y estos chicos que miran aquello como si fuera una especie de porvenir, ¿no? También Coppola se ocupó del río, ¿no? Y de movernos en este problema de la profundidad de campo, el foco en la profundidad, ¿no? Como lo que está como puesto en el centro de la imagen es lo que está más lejos, ¿no? Es como que hay una chimenea por allá atrás y vemos todo este vasto mundo de la boca en el medio. O se levanta y es capaz de contarnos toda la vuelta de Rocha de nuevo, como si justo en el punto medio del horizonte hubiera una chimenea exactamente allá que marca el final de toda esta larguísima perspectiva que explica todo el recorrido del riachuelo desde el suburbio más profundo hasta este centro activo que todavía convive con Quinquela y con todo este mundo anfibio en la vuelta de Rocha, ¿no? Encuadre, enfoque parecieran ser como las grandes claves del problema de la construcción de la imagen, pero hay algunos problemas que no tienen tanto que ver con esa construcción de la tradición fotográfica, quiero decir, con ese momento de la instantánea, sino con el problema de cómo trabajar sobre el material y que tienen que ver con la edición, ¿no? Me voy a tomar una libertad, que es hacer un poco de trampa. Esta es una formidable fotografía de Cristina Freire de la serie Pequeños Equilibrios, tomada en Conventillos de la Boca, y tiene a este chico asomándose a un agujero en el piso por el que asoma una inundación. No sabemos bien qué es, ¿no? Un misterio o un problema, ¿no? Hay un problema de pequeños equilibrios. ¿Cómo convivir con este agujero en el piso, con la inundación que puede venir, ¿no? Hay otra imagen, también de Cristina Freire, que es la tapa de su libro Habitar lo Inhabitable, que está tomada en el mismo lugar, pareciera en el mismo momento, y podemos pensar que es un reencuadre de la misma imagen. Sabemos que no es un reencuadre, no quiero hacer trampa, porque vemos que la mano del chico está más cerca de la rodilla, que Cristina se agachó un poco más, bajó el punto de vista en la segunda imagen, pero si fuera un reencuadre, ¿no? ¿Cuánto hubiera cambiado la imagen solo por recortarla, ¿no? ¿O cuánto cambia la imagen por la acción de modificar la condición de la exposición en el registro o en la copia? No, no sabemos cómo hacía Ricardo Sansó en estas imágenes que pone en el portfolio Galatea, pero sabemos que los fotógrafos podían hacer cosas al momento de hacer las copias de las fotos y podían manejar el problema de la sobreexposición o la subexposición, ¿no? Bueno, eso mismo que tiene que ver con la fotografía, podría tener que ver con la edición, ¿no? Y si algo caracteriza al portfolio Galatea de Sansó es esta capacidad de mostrarnos un paisaje urbano, ahora abstraído, ¿no? Como llevado a todo un comportamiento metropolitano supermoderno, podríamos decir, para la época de Sansó, como muy asociado a toda la cultura del arte óptico, a un modo de ver la metrópolis como no podía ser vista antes, ¿no? Como una ciudad hecha de flujos, como una ciudad hecha de movimientos difíciles de percibir, vagos, que impactan en la imagen y enrarecen la imagen. También la edición supone otro tipo de maniobra, ¿no? Por ejemplo, recortar y superponer. Natalia Calabrese hace este trabajo realmente formidable de cruzar imágenes, algunas de ellas del Archivo General de la Nación, tomadas sobre todo de la dictadura, con imágenes del momento en el que ella vuelve a la ciudad, sobre los mismos lugares, y produce sus propias fotos para superponerlas y activar esta idea del presente y del pasado, ¿no? De ver simultáneamente lo que pasó y lo que pasa, ¿no? Para eso hay que producir un esfuerzo, que es ir al Archivo General de la Nación, encontrar la imagen y además después buscar, ¿no? Dónde eres imagen, ir, sacar la foto, sacarla de manera que lo que suceda pueda ser superpuesto con lo que ella quiere, recortar, poner una cosa sobre la otra, es decir, todos estos procesos de edición que de alguna manera también caracterizan al trabajo con la imagen, ¿no? No solo reencuadrar, recortar, por ejemplo. Recortar y superponer, ¿no?
ir al registro y volver y encontrar que el edificio ahora está arreglado, está pintado, pero ahí pasó algo. ¿Cómo es esta relación entre lo que pasó y lo que pasa, ¿no? ¿Cómo cifrarlo en una imagen? También podemos pensar que esa misma fortaleza de la edición se activa en estos trabajos hechos para Moderna Buenos Aires por una serie de fotógrafos. Por ejemplo, una serie de registros que vimos el año pasado en Morfología 1 sobre estos muy interesantes edificios de Jorge Calnay. Perú House, fotografado por Alejandro Golden. El Barrancas, también por Alejandro Golden. El de Esmeralda y Juncal, por Alejandro Leverato. Y la Mesón Garay, por Albano García. Todos, sin embargo, producen un tipo de artificio en común, que es traducir la visión de la ciudad a una visión de la edilicia, donde la edilicia manda. Se ve al edificio como un objeto que debe ser retratado de algún modo, porque es lo que necesita moderna Buenos Aires, entender cómo era Mesón Garay o cada edificio hecho por Calnay, pero esa acción a la vez los conduce a una arquitecturización de la imagen. Se rectifican las verticales. ¿Lo admite la cámara o es una operación de Photoshop? No sabemos, pero ¿qué nos importa? Quiero decir, finalmente lo que aparece es un procedimiento que, sea por la forzadura de la lente y de la maniobra de la distancia o por una corrección hecha en laboratorio, lo que hay es un proceso de edición que vuelve catalogables a los 4 edificios, y aunque sean distintos fotógrafos, con distintas cámaras, con distintas lentes, con distintos filtros, fíjense la variación de los colores del cielo, con distintas condiciones de iluminación, hay algo que constituye la serie, que es este modo de encuadrar y de corregir la imagen, de editar la imagen, para que se constituya como un catálogo que permita comparar proyecto por proyecto cada uno de los edificios de Calnay en esta Buenos Aires moderna. Y esto obviamente nos conduce al problema de la catalogación, de cómo constituir las series, ¿no? Hay una clave en esto que es no solo cómo tomar cada imagen, sino cómo pensar la relación entre las imágenes. Esto obviamente en la fotografía tiene una importantísima condición, que es la de la exposición. Cómo se exponen las imágenes, cómo se ponen juntas. ¿Cómo es reunir las imágenes en esta especie de juego de despliegue que propone Aldo Cesa en el Museo de Arte Moderno hace un par de años, ¿no? ¿Qué va al lado de qué? ¿Cuáles me quedan cerca del ojo? ¿Cuáles me quedan un poco más lejos del ojo? Entonces, ¿cómo pongo las chicas en un lugar, las grandes en otro? Pero ¿cómo se mueven de izquierda a derecha? ¿Cómo ahora ordeno temáticamente toda esta organización que parecía tener que ver con el tamaño cuando quiero empezar a pensarla desde el punto de vista de sus objetos de atención, ¿no? Entonces, ¿cómo voy de las imágenes de los personajes en el Colón a los edificios en la ciudad, a los objetos de las esculturas en los parques, a los aviones? O a la inversa, ¿no? ¿Cómo recorto la serie y junto muy cuidadosamente muy pocas, ¿no? Por ejemplo, cuando Santiago Porter expone 3 fotografías de la serie Brumas en el Getty Museum de Los Ángeles, ¿no? Entonces, son 3, pero están en el mismo tamaño, con los mismos valores de gris, con la misma luminosidad, ¿no? Todo lo que hacía la caracterización de cada imagen además está reforzado por el marco de la imagen, por la distancia entre las imágenes en la exposición, ¿no? Por todo lo que queda lejos de estas imágenes para poder verlas juntas, y por lo cerca que se ponen entre sí, y por el peso del marco, ¿no? Por el peso del passepartout, etc. O en estos artificios, en estos displays armados para la muestra de Alberto Goldenstein, también en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hace un par de años, para ver su serie Flaner, donde aparecen estas imágenes muy coloridas, ¿no? Sobre este fondo de madera cálida, pero bien juntitas, ¿no? Como si se tratara de un super álbum, ¿no? Pero donde no las vemos una por una, las vemos muy juntas una de la otra. Hay gran peso el problema de la serie, de por qué constituyen un conjunto, ¿no? Las podemos ver una por una, pero siempre que vemos una estamos viendo otra en el rabillo del ojo. Obviamente esto también se despliega en otro tipo de materiales, por ejemplo en los libros. Este lindísimo libro de Greta Stern sobre los patios de Buenos Aires, donde cada foto va en una página,
pero la página que compone la doble página está en blanco, ¿no? No queremos ver dos fotos juntas. No queremos que cada foto se distraiga con otra al lado. Queremos que cada una pueda ser vista con mucho cuidado y que la serie se constituya por pasar de hoja y volver a mirar otra con mucho cuidado y entender todo lo que se cifra en cada patio, ¿no? Los patios antiguos, los patios de anticuarios, los patios domésticos, los patios de conventillos. Si para Stern era fundamental que cada imagen se viera por separado y con cierta identidad, cuando Emiliana Migueles construye El viaje conurbano, un libro que podemos ver digitalmente en internet, en esta plataforma ISU, a ella le interesa tensar la relación entre la imagen y otra cosa, ¿no? Un título, una imagen precedente y posterior, o otra imagen, ¿no? Entonces, la función de la doble página se vuelve versátil para Migueles. O hay algo al lado o no hay algo al lado, y lo que pesa es lo que vino antes y lo que viene después, o hay una palabra, o hay un apareamiento especialmente expresivo, fíjense la línea de horizonte, la coincidencia de la línea de horizonte, el apareamiento Casilla-León, todo lo que obviamente sugieren las dos imágenes una junto a la otra. O un texto explicativo que cifra el sentido del objeto en cuestión, en este caso el avión. O títulos, o dichos, o tensiones entre discursos políticos y estados del paisaje del conurbano de Buenos Aires. El trabajo de Migueles opera entonces pensando que la serie no solo se organiza como una secuencia, sino que también en cada doble página activa una relación de lado a lado que de nuevo va cualificando la variación de la dinámica de la serie y llega a un final, que es esta imagen, con este texto. Thomas Locke Hobbes apela a otro tipo de recurso, en este caso la galería de imágenes en un sitio web y el infinito scroll de izquierda a derecha y la secuencia larguísima de casos tipológicos que constituyen la serie y que nos permiten ver cómo se despliega un problema de relación tipología-paisaje urbano. Acá estoy poniendo un scroll arriba del otro porque si no esto sería larguísimo, pero podríamos a medida que vamos pasando y viendo imágenes, imágenes, imágenes en estas larguísimas galerías empezar a ver qué varía, cómo varía, qué es lo que qué es lo que va cambiando de una a la otra y cómo se sostiene esta rigurosa distancia, encuadre para establecer la comparabilidad. También se constituyen como serie otro tipo de organizaciones que podemos pensar predeterminadas. Por ejemplo, la organización que nos propone Instagram al armar siempre estos sistemas de 3 imágenes en hilera que se van poniendo una arriba de otra a medida que se van haciendo los posteos. Con conciencia de esta mecánica, Javier Agustín Rojas va armando unas series que por momentos adquieren una enorme intensidad. Por ejemplo, la serie Aire y Luz, que localiza estas 9 imágenes perfectamente compactadas en esta clarísima comparación de encuadres y temas y geometrías y ángulos, ¿no? Para estudiar un fenómeno muy preciso de la función de la tipología de Buenos Aires y de la función del paisaje urbano de Buenos Aires, que es esta tensión entre medianera, patio, medianera que puede o no abrirse, patio que despliega o no fachada, y cómo cada una permite establecer una comparabilidad muy precisa entre los momentos más rectificados del espacio público, los momentos chanfleados y escalonados, y sus lógicas de variación también en la ocupación de la medianera, la perforación ilegal de la medianera y la oportunidad de producir estas fachadas exóticas y singulares, o como sucede en el caso de SUB, la cooperativa de fotógrafos,
cómo aparece la idea de la nota, ¿no? Siendo una cooperativa de fotógrafos que producen crónicas, producen una historia que es Oxígeno Cero, que está sostenida y apoyada en un conjunto de fotografías, de extraordinarias fotografías, de las cuales me gustaría ver algunas, que vuelven sobre todos estos problemas que conocemos bien, ¿no? La figura de la mujer como retrato en relación a un paisaje, con sus atributos, ¿no? Toda esta actualización que nos vuelve a hacer pensar cómo habitamos la ciudad ahora, qué retrato es el retrato que necesitamos hacer de la ciudad ahora, qué paisaje nos interroga de la ciudad ahora, ¿no? Tres retratos, tres personajes puestos en relación a un paisaje y un tema, el tema de la contaminación del riachuelo, el tema de los modos de habitar a la vera del riachuelo, y la gran pregunta sobre cómo interrogar a la forma urbana con la imagen, cómo nos devuelven estas tres imágenes, por ejemplo, el problema de qué hacer con la ciudad, cómo ser urbanistas sin sentirnos interpelados por estas imágenes. Susan Sontag nos dice, las fotografías son un modo de apresar una realidad que se considera recalcitrante o inaccesible, de imponerle que se detenga, ¿no? Como fijar algo que parece inaccesible, o amplían una realidad que parece reducida, que parece no tener mucho que decir. No se puede poseer la realidad, ¿no? Pero se puede poseer y ser poseído por imágenes. Las imágenes transitan, ¿no? O mejor dicho, nos permiten transitar esa distancia con la realidad, esa dificultad de comprender la realidad y de traducirla a nuestra modalidad de trabajo. Las imágenes son herramientas fundamentales para mediar con la realidad y aprisionarla de algún modo, aprisionarla productivamente, ¿no? Para poder trabajar. Mucho de todo esto que les conté está volcado en este archivo que queremos mucho, que se llama Buenos Aires en la fotografía, y que justamente se insiste sobre algo, es sobre el sentido de la serie, sobre la capacidad no solo de la imagen, sino de la relación entre las imágenes de construir un conocimiento de la forma de la ciudad. Y en este sentido, cada uno de los autores que aparece justamente presentado a partir de leerlo como productor de cierto tipo de series de imágenes, ¿no? Y buena parte de eso es lo que he tratado de contarles hoy. Bueno, y ahora a trabajar. Como les anticipamos, ahora se trata de que ustedes se vuelvan navegantes de todo este material, abran su capacidad de investigar, de recorrer, de querer saber, de coleccionar sus propias imágenes, justamente de seleccionar, de entrar en relación con el problema de la selección y de entrar en relación con todos estos problemas que hemos mencionado, ¿no? Como con pensar la oportunidad de comparar, de constituir series, de editar, sobre todo de reflexionar sobre el problema de cómo poner juntas las imágenes y desarrollar en esa colección, en esa serie, un modo de comprender una forma urbana ahora con este instrumento que les estamos proponiendo. Bueno, manos a la obra.